Saludos a todo el mundo, soy Gransys y os doy la bienvenida al episodio número 3 de Dragon's Dogma 2. Estamos aquí con Skaz, con Alice, con Vanna y con Anne. Está pesada. Que sabe que ese Gregor dónde está y que quiere hablar conmigo y quiere que me llevarme allí. Mira, con cuánta ilusión. De verdad. Como dije en el anterior vídeo, antes de continuar, vamos a explorar un poquito más toda esta zona porque me está gustando muchísimo la exploración de este juego, pero muchísimo, ¿eh? No sé si luego me resultará monótona y me cansaré, la verdad. Por cierto, si empieza a sonar durante el vídeo... Ah, no, claro, porque no estoy grabando esa entrada de audio. Vale, pues nada. No pasa nada, es que estoy renderizando el anterior vídeo, ¿vale? Y te lo he metido un poquito de edición. Bueno, he cortado parte del viaje del campamento a la cueva. Aquí hay un pozo. If you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding, a task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Claro. Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. Comprensible. ¿Dónde voy a volver a subir esto? No sé por qué escucho tan bajo los cascos, la verdad. Y voy a bajarlo aquí. A menos 10. Bueno, espero que se compense. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the saurians scattering. Bueno, yo prefiero el método tradicional, ¿eh? Saurian nest so near the village is worrying indeed. Let us see the explosive casks there as quickly as we may. Primero quiero hablar con la Crash. Con la Crush. Era ahí. Buena casa, ¿eh? En la Cruz. Hola. This ladder could... Well, you ought to not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect... Well, you ought to not strain yourself, not in your current state. ¿Son imágenes mías, gente? O espérate. Espérate. Dragons... Nada, sería mucha casualidad. Porque esto ya en desarrollo mucho tiempo. A ver... Ah, todavía no lo han puesto. No creo que sea ella. ¿Vale? No recuerda la voz a la de Shadowheart, el Oval. Escucha de nuevo, ¿eh? Well, you ought to not strain yourself, not in your... Se da un aire. I'll go and open the chest. Pero Annie. Por Dios. No vayas a ir robando cosas en la casa de Ulrika. Vale, aquí también hay algo... There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No sé, se me da un aire a la de Shadowheart, gente. Por eso... Pero claro, sería muchísima casualidad. O sea, no va a ser en plan... La han contratado por su trabajo en Baldur's Gate porque esto lleva en desarrollo muchísimo tiempo. Entonces, de hecho... O sea, no creo que hayan hecho en plan... Ha triunfado en Baldur's Gate 3 y tal. Me parecería raro. Ah, esto es el mismo sitio que antes. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Sí, mira, así, saltando. ¿Haces un poquito de daño? Bueno, no pasa nada. Vale, pues vamos a por los saurios, ¿no? Habrá que ir pensando qué niveles son nuestros peones. Me he equivocado de botón. 6. Habría que ir pensando en actualizarles, ¿eh? Y ya tengan nuevas habilidades.
Pero bueno. De hecho, creo que sí, lo vamos a hacer, Run so venga. fast. I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Estaba aquí, ¿no? La piedra, la acabo de ver. A ver. Voy a ver cómo va la renderización. Mientras tanto buscamos aquí, búsqueda avanzada, quiero arquero, quiero mago. Lo ponemos aquí. Va por 82. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, ¿Puedo ver las I shall habilidades? follow your lead ¿En algún and lado? prioritize support. No, hombre, no abras esto. No me da igual. Restoration and reinforcement are the purview of a mage. You'll Esta sí que parece que si tiene lo del fuego, ¿no? Para las armas aliadas. Correcto. ¿La curación es esto? No. Ahí está aquí. Lo que no tiene es el chorro de fuego. Pero me be sirve. safe. No le da regalo, ¿eh? Me ha parecido muy pesada, ¿eh? Sí, sí, sí. No, I esta es dare muy say pesada. I've accomplished a few feats to be proud If of. ever you've need of an ear to listen. Vale, ahora arquero o arquera. Habilidades de arquero me da I un pray poco my igual, efforts aid your la verdad. cause. Otra vez, de verdad. Si es que lo que quiero es que haga... Nah, la contrato directamente. Would that I could stay with you forever, Arisen. 'Twill be an honor to Lo serve sé. by your side. Vale, pues vámonos. This Sí, might que ir be actualizando los worth reading. peones porque, gente, Let's have a look then. a medida que nosotros subimos de nivel, pillamos habilidades, ellos también. No, esta es la misión principal. Vale, correcto, es allí cruzando todo esto. Pero me deja salir esta persona por aquí. Make haste then. We must leave anon. Very well. Speak with me one. Vale, sí, sí deja. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? Efficiency is not the only factor worthy of consideration.
must not let down our guard. Me falta gente por aquí, ¿eh? I grant you roaring flame. Stay with me. Vale, otra curita. Wait a minute. Aguanta un poquito, Ana. Ya voy. It is not an enemy to be taken lightly. We must strike boldly and with presence of mind. Yeah, of course. I see it now. Pues los barriles no los he lanzado, ¿eh? Well done, Master. No mientas, juego. Vale. ¿Este le puedo saquear por lo menos? Sí. Duro los saurios, ¿eh? Duretes. Igual me quito... si voy a llevar siempre... Voy a intentar llevar siempre un peón con el arma de fuego. Furthermore, ours is a party of women, by and large. And yet, no two of us are the same. Igual quito la... lo diré. La skill del fuego en las dagas. A toda esta parte en la que no quiero explorar de momento. Quiero ir por aquí. Voy a marcarme... Hay que entrar ahí, po. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear. But pray, take care not to drop it in the river. You must make sure your aim is true. Good. You'll find the jars of poison just outside. Now we are to No te throw a jar preocupes. of poison. Be sure to handle it with care, Master. Puntería es mi Make haste, segundo then. apellido. We must leave anon. Very well. Speak with me once. Está fuerte, ¿eh? Madre mía. No hace falta que vayas corriendo, muchacho. Let me get that. Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. No. One could not have hoped for a gladder outcome. El exterminador de nidos de saurios me llamaban. Ah, que ahora está aquí. Pues que... me ha cambiado la misión. Make haste then. No, Must leave very well. Speak. no está Lenard. Aquí. You've done as I asked, I see. Many thanks for your efforts. Ah, todos estos son puntos para hablarle bien de mí a I must say you've a fine la, a arm. la Cruz. I couldn't have done better myself. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps 'tis a little early for such talk.
In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding effort... Is done. Vale. Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? No. Methinks I know where to find the person you look for. ¿Por dónde salgo yo? Ah, vale, solo tiene una salida. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Vale, pues veamos qué hay por aquí. Aquí hablamos a uno que huía de unos trasgos. Unas goblins. Hay más por lo que veo. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. That was well fought. Allá había un goblin que acaba de saltar a lo lejos. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Not bad. I can do no less than service to the risen. Splendid. I shan't allow any further harm to come to you. Le está... Estaba apuñalando con la flecha. Amy, ¿no conocía yo ese lado tan sádico tuyo? Madre mía. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Holy shit. Más goblins, arpías. Ah, ahora tengo esto. Esa, sí, sí. Que no llames a la gente. No. Uy. Ángel, te vas para el lobby, ¿eh? Ah, no. Abajo no hay nada. I'll go and open the chest. Vale, me funge. Ah, esto es para cruzar al otro lado, ¿no? Vale. ¿Esos son hongos que puedo pillar? Ah, no, es el cadáver del... Son hongos, son setas, madre mía. Es un puto goblin. Vamos a curarnos con el hechizo. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. I can attack if need be. Might I be of assistance? Another statue? Mayhap 'twill yield us sort of use. Shall we search for a path to lead us to it? Vale, voy a ver qué son eso de las estatuas, porque este debe ser el camino que nos lleve a ella. Que ya lo dijeron antes en la anterior cueva. Tiene que haber una estatua por aquí. ¿Esta de aquí? One can see far to the distance from here. We are alone here. Una vista magnífica
El paisaje se extiende en todas direcciones, revelando sus secretos a cualquier mirada curiosa y paciente. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. I quite agree. Hay que mirar. Esto es para bajar, ¿no? Venga, hasta luego, Vana. Tis a fair reward. We cannot complain. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Por poder me lo puedo imaginar. No sé qué se supone que... El paisaje se extiende en todas direcciones, revelando sus secretos a cualquier mirada curiosa y paciente. Es lo que me está llamando la atención, lo de paciente. Debe haber algo que pasa cuando llevas un rato aquí o pasa cada I'll X collect that. tiempo, You ¿no? needn't trouble yourself. Vale, allí está el campamento donde empezábamos. Hay como un castillo, un pequeño fuerte o algo. I've just had a thought. Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Words worth hearing. ¿Cómo lleva el camino principal? ¿Y por arriba dónde me lleva? Pues nada, vamos a la estructura aquella que había ahí arriba. Now, what might that be? We ought to take a closer look. ¿De qué? ¿De qué me habláis? Yo te sigo, Ángel. Sí, por ahí hemos venido, ¿no? Mayhap this ladder is here for a reason. No entiendo nada. Ah, excellent fun. ¡Ah! 'Tis a glad thing we rested when we did. Vale, esto será lo que a lo mejor puedes ver desde abajo, ¿no? O sea, desde arriba. Let my magics grant you an elemental boon. A flawless execution. Let us try for the same result with our next attack. Vale, y vamos a ver. Vale, me sirve. Nos han dado anillos y cositas. Vamos a marcar todo como visto. Ah, pues no era un anillo. Vale, pues nada. Vale, sigamos.
Master, Es una my puerta heart knows cerrada. no greater peace than when I'm by your side. ¿Tú quién eres? Halt! State your business. We've orders to keep this gate sealed. Vaya por Dios, me da a mí que tenemos que avanzar en la historia sí o sí. Ah, vale, estamos al otro lado del puente este. Ok. Pues igual este camino también está cerrado. Pues nada, sigamos con la historia, ¿no? Well prepared for the morrow. ¿Alguien se habrá llevado a mi Ivana a matar un cíclope por 7300? Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Shall we seek some answers? Pray, Pues no, allow me to parece ser open que your no. chest. Supongo que sea automático, ¿no? Cada vez que lo hagan. What am I to do? He really ought to have returned by now. ¿Desde aquí puedo cocinar? No. Pero por pillar el buff, más que nada. Señor, vayamos a la capital. A ver cuántos FPS tengo. Make haste, then. We must leave anon. Good. Then let us be on... Vas en la puerta esa, ¿no? Que por cierto, podríamos quitar el marcador. ¿Ves? Pero está bien haber hecho esta exploración por mi cuenta. Porque yo voy con esta gente y me van a estar todo el rato, pero no te alejes, no sé qué. Si me pongo a explorar, claro. Si yo corro más, ¿vosotros también? Sí. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? The Arisen is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all claims are true. Yo tengo una marca en el pecho que... And they are not dealt with lightly. Best hope you're not one of them. Regardless, you would do well not to invite my mistrust on our journey. Hold here a moment. Lo he soltado sin querer. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An Arisen, by all appearances. An Arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. Stanley, te voy a callar la puta boca, ¿eh? 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. No sé yo por qué pensaba que iba a ser en plan una transición y vamos a viajar automáticamente a la ciudad. No hacer el viaje a pata. Bueno, con esto desbloqueamos esta nueva zona, ¿no? An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight.
aught may have befallen it. Best we press on. Espera, estoy viendo un cofre ahí. I'll go and open the chest. ¿Dónde está, señor? Aquí. ¿Por qué me pica tanto la nariz, tío? Ah. No lo voy a pillar. Porque como que suele haber uno cerca de... Ya tengo uno. Suele haber uno de extra cerca de los campamentos, ¿no? De las fogatas. Entonces mejor dejarlo ahí para no pillar peso de más. Y ya está. Si encuentro una fogata que no tiene, pues utilizo el... Vaya. ¡Adiós! Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Joder. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Ok. ¿Este era el carro? No, no. No creo. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Quiero explorar. Oh, I shan't let them fight. Curita, Ángel. Certainly arisen. How might I be of aid? Gracias. I dare say aquí the gente. cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. ¿Dónde va ese? I knew you would prevail, Master. We can ill afford to draw on the hand. Our foe is not yet routed. Outstanding. I grant you roaring flame. Gracias. Ajá. Magics you bestowed have faded. No, no, ven aquí. Ven. Y más, aquí me voy a percibir también. Eso es un escarabajo, ¿verdad? Sí. Creo que son muchas, aún así te duermen. Míralo.
mejor explorarlas antes de avanzar, ¿eh? Muchacho, de verdad. Difícil. Para otros señores del fulgor, eso los vendo. Anillo de indiferencia. This is generally used as a material. Bueno, lo ponemos a la izquierda. Hasta que encontremos algo mejor, ¿no? Vale, tendríamos que empezar a darle cosas I'm sure a... we'll find a purpose for a it in due Vanna. time. You're like to grow overburdened if you keep... Lo vamos a tirar. No puedo. Se la voy a dar, ¿no? Me gustaría tirar... Mira, se la voy a dar uno de estos. Y que se lo lleve, ¿no? Coño, había visto la sombra esa rara y pensaba que era una arpía. picking up every little trinket you find. Me parece que no hay nada más, ¿no? Ajá. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Copies, Master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Una exclamación. ¿Por qué? ¿Hay algo para subir aquí? Que no he visto. No, tiene que haber algo arriba. Habrá que ver cómo subir, ¿no? Gracias. Esa no la vi venir, ¿eh? Caught you! You'll be alright now. Tiene que ser que hay algo ahí, ¿no? La insignia de esas. Pero vamos a ver. Vamos a ver, escaz. Chacho, que lo que quiero es que subas aquí para pillar más ángulo. Gracias. Y ver si veo algo. Sí. Hay una... se tiene que poder subir. Ahí está. Pero que me han dado no es una piedra. Eso se puede hacer la misión, ¿no? Era un coleccionable de esos, ¿no? Me parece... bueno, por la forma más que nada. Ay, pero no se me ha quitado la exclamación. ¿La he llegado a pillar? Igual no, ¿eh? Espérate. Correcto. Ahí está. ¿Eh? Ani, que diga. Oh, ¿Ves? now here's a Qué surprise. guapo, ¿eh?
Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own ¿Esto master qué of es? this. ¿Un geyser o qué? Ah, no, una hoguera. No, un geyser. Let me get that. Sí, por aquí me da a mí que el carro no va a poder pasar. Creo que... ¿Nos vamos a meter a un cíclope con esta gente? Creo que sí, ¿no? Me ha parecido ver algún tráiler o algo. O algún gameplay. Me da toda la sensación, ¿eh? Que... había visto algo. Yo, esta gente me suena mucho. Ah, pero... fácil, cabrón. Falta media vida. De la primera barra, claro. Ay, claro, ahora puedo hacer así, así. Mira. Cyclops! Great, be on your guard. Puto pro, Employed for our own use. This could grant us an edge. Well, our foe will be thrown off balance. There is no better time to strike. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Let my magic grant you an elemental boon. A ver si consigo hacerlo de nuevo. Bueno, la mano, no tan mal. No voy a tomar por culo, ¿eh? A moment of indecision may spell out doom. Vaya hostia me ha dado. Voy a tirarme la poti. A ver si ya ha caído. Supongo que eso es para agarrarse, ¿no? O sea, para subirte. It seems we have enraged our foe. Might we not cleave their rage to our advantage? I am well aware of your tactics. You have my gratitude, sir. It would seem I misjudged you. I had taken you for another force arisen. Goodness knows we see a lot of them. Por cierto, este tiene que ser el último vídeo que grabo hoy de esto, ¿eh? Porque tengo que prepararme las partidas de rol de mañana. Imprimir crónicas y tal. Take this as a mark. Leerme una de ellas. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch. Of course, Bueno, if vaya you'd que... rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on... Well now! The road's blocked. The cart can't get through like this. A powerful current ought to set this ¿Qué me rock quieres decir, crumbling, juego? ¿Que because reviente someone- eso? Dudo mucho que lo pueda hacer a golpes, ¿no? Ah, pues sí. Sí, Trevor, no me suerte. Claro, ahora toda esta parte que he hecho con ellos podría investigarla, ¿no? Bueno, de momento sigamos. Ahí está el carro. Venga, sí. Ya luego cuando tengamos modo libre, pues... Here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart and we'll be off. An ox cart ought to make our journey easier. Twould allow. I see a ladder yonder, but we can't reach it from De ahí here. arriba. We'll have to get up there and drop it down. Ah.
Vale. No, tengo que llegar ahí arriba. ¿Cómo? No lo sé. ¿Así? ¡No! Uf. Water is Ahí, nigh ¿esto pa' invisible qué in es? this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. I expect that's a common occurrence in Supongo que podrá romper esto desde el otro lado donde está Ángel con un barril o algo. Explosivo. Para atajar luego para salir de la I caverna. would advise caution. Si no, no le There encuentro may yo el well be sentido. traps about. La verdad. Bueno, vamos al capitán, gente. No? Vaya, la emboscación. De verdad, no podéis hacer nada sin mí, ¿eh? What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Goblins, Master! I grant you fire's blaze. Victory! Sí. Seems we drove them off. Vernworth isn't far from here. Will you join us? All right? Into the ox cart. A la mañana siguiente. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. 'Twould seem this is no mere deceiver. A lo mejor el que tenéis es un fraude. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation. Este sabe que el otro es un impostor. Stand watch outside. ¿Cómo lo sabía? En cuanto ha dicho que se vayan fuera. I beg your forgiveness for ¿Cómo my lo insolence, sabía? Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? Claro, es que este nos presentó. In Es que that nosotros case, vivimos eso en primera May I persona, la by all to explain introducción. the situation before we proceed? You
and no other are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days passed. You confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Vale. Pray, visit me a night in the tavern. Tiene sentido that we todo might ahora. discuss them. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Tanto Vermont como Bathal consideran el azote del dragón un asunto de máxima prioridad. En caso de que la maléfica criatura buscara anidar en cualquiera de sus territorios, ambas naciones han jurado prestarse ayuda en la evacuación de la población e incursiones a la contra. Llegada la hora, todas las tropas deben dejar de lado sus diferencias religiosas y culturales y dedicarse de todo corazón a cumplir con su deber. Lo cual tiene mucho sentido, la verdad. Vale, pues hemos llegado a la ciudad. Ladrón. Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! You there! Did you see an urchin in a cap run No, past delata just uno de now? los míos. Aunque iba muy bien Tell me which vestido, way ¿no? he went. Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you... Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next... Vale, pues efectivamente en la ciudad va como el puto culo. Pero bueno. ¿Qué se le hace? Ya se optimizará, supongo. Cosas que pasan. Vale, gente, voy a dejarlo por aquí. Porque ya os digo que tengo que hacer bastantes cosas para el evento que tengo mañana de Society. Que de hecho, voy a grabar los otros dos y los voy a subir hoy. Sí, el mismo día que estéis viendo esto, pues yo no podré jugar porque estoy mañana y tarde en un evento de rol. Así que nada. Espero os haya gustado, como siempre. Me he olvidado poner la cámara de nuevo, perdonadme. Espero os haya gustado, como siempre. Y bueno, antes de decir más, puede ser, porque el domingo por la mañana igual no grabo, pero sí juego. Entonces puede ser que haga cositas fuera de cámara. Vale, el camino sería este, ¿no? Es decir, quiero explorar bien toda esta zona aquí que me he dejado. Y además, no quiero desbloquear mapa nuevo, así que tendré que ver cómo llegar aquí sin desbloquearlo o simplemente seguir el camino e ignorarlo. ¿Veis? No sé, ya veré cómo lo hago. Pero sí, el juego me está gustando mucho la exploración, por lo tanto creo que fuera de cámara puedo dedicarle
tiempo a eso. No quiere decir que vaya a hacer toda la exploración en secundarias fuera de cámara, ¿vale? Ni mucho menos. Sino que mi intención es, como voy a querer jugar mucho porque estoy muy enganchado, para quitarme el mono y jugar un poco, voy a hacer cositas de exploración fuera de cámara. Pero cuando esté grabando, pues haremos misiones secundarias, exploración o misión principal, ¿vale? Así de sencillo. De hecho, es que este juego me tiene que durar varios meses. He echado cuenta un poco de mis un planning en plan para grabar. Y os lo comento aquí, para que lo sepáis, que son mis intenciones, aunque no sé cuánto van a durar los juegos, ni si se van a retrasar alguno de ellos. ¿Es esto de aquí? Indeed. Though 'tis not widely known among the common Bueno, de folk. hecho, lo podemos ver en el menú principal, ¿no? Vaya, que ahora hay música. Vale. Entonces, del 22 del 3, que es hoy, al 31 del 3, al final de marzo, va a estar Dragon's Dogma y las Epoch, porque las Epoch tengo hasta el 31 vídeos grabados cada 2 días. Cada 2 días las Epoch y todos los días Dragon's Dogma, es mi intención, ¿vale? Porque como además tengo Semana Santa con vacaciones, pues voy a poder grabar sin problemas. Luego, del 1 del 4 al 17 del 4, del 1 de abril al 17 de abril, quiero seguir con Dragon Dogma, ¿vale? O sea que casi ya llevamos un mes de Dragon Dogma prácticamente, todos los días, y cada 2 días meter Rising. Puede ser que llegue un momento en el que deje de subir todos los días Dragon Dogma y empiece a alternar, ¿vale? Pero no creo que pase en las primeras 2 semanas. Igual a partir de la segunda semana lo empiezo a hacer así, pero en principio quiero subir bastante de Dragon Dogma. ¿Por qué Rising? Pues porque quiero prepararme un poquito para el 8 de mayo que sale la versión 1.0, ¿no? Entonces quiero calentar un poco motores. Luego, del 18 del 4 al 23 del 4, 18 de abril al 23 de abril, seguimos con Dragon Dogma y No Rest for the Wicked, que sale el acceso anticipado si no se retrasa, que esperemos que no. Luego, del 24 de abril al 7 de mayo estaremos con No Rest for the Wicked y imagino que Albion Online, y ya sin Dragon Dogma, porque creo que en 2 meses, no, en un mes creo que me lo habré pasado. Teniendo en cuenta que voy a estar subiendo un vídeo durante 14 días, todos los días. O sea, creo que sí, pero a lo mejor no, ¿eh? Si no, pues bueno, veré cómo lo haremos. Pero Albion Online sale en Europa, tengo el acceso ya, voy a jugar la beta y tal, pero eso no lo voy a grabar. Pero cuando salga de forma oficial sí quiero, porque Albion Online es un juego que aquí, pues de hecho fue con el que empecé prácticamente en serio con YouTube. Luego, del 8 de mayo al 22 de mayo, y el 8 de mayo es cuando sale el Rising 1.0, pues estaremos con Rising y Albion Online. Porque No Rest for the Wicked, como es un acceso anticipado, imagino que me lo quitaré más o menos rápido. Y luego habría que ver del 23 de mayo, que es cuando sale Clone Wars de Black Prince, si lo alterno con Albion o con Rising. Habría que ver cómo voy con cada uno de ellos. Y si en algún momento me quedo sin juego, pues tengo ahí pendiente de empezar la segunda partida de Baldur's Gate 3 o la segunda partida de La Ira de los Justos. Habría que ver. Así que nada, gente, esos son mis planes. Si no se alterna nada, habrá que ver cuánto me dura cada juego y demás. A lo mejor resulta que de Rising juego poco porque veo que no hay muchos cambios y simplemente es un poco toma de contacto para cuando vuelva a salir el 8 de mayo el 1.0. Puede ser que Albion Online tampoco haga mucho, no sé, habrá que ver, hay muchas variables. Nada, no os molesto más, tengo que hacer cositas de rol, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis no lo hagáis, no pasa nada y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.